7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El PIC 5 que arranca en esta segunda carrera. 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Todos colocados. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 6, triunfo, pequeña ventaja sobre el 2, Maximus. Tercero expectante se desempeña el 7, Matua. En la cuarta ubicación lo hace el 3, Sonbox. Más atrás el 5, Ayrton. Cierra marcha el 4, Smithson Velo. Los competidores dejan atrás la indicatoria de los 1000 metros con el número 6, Triunfo, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2, Maximus. Abierto, gana terreno rápidamente el 7, Matua. Entre ambos el 5, Ayrton. Los competidores están enfrentando el codo el número 6, Triunfo. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Máximo, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña por fuera, mejorando el número 5, Ayrton. Cuarto se desempeña a 2 cuerpos el número 7, Matua. Los competidores en los últimos 600 metros van cabeza a cabeza por dentro el 2, Máximo. A su costado exterior el número 5, Ayrton. Entre ambos el número 6, Triunfo. Y los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Máximo. Pequeña ventaja sobre el número 5, Ayrton, que mejora por fuera. En la tercera ubicación se desempeña el número 6, Triunfo. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco por el centro de la pista. El número 5, Ayrton. Le toma ahora 2 cuerpos de ventaja al número 2, Máximo. Tercero se desempeña el participante número 7, Matua. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina el número 5, Ayrton. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Máximo. Tercero 7, Matua. Pocos metros para el disco. El número 5, Ayrton y Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 2, tercero 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 5, Ayrton. Segundo el 2, Maximus. Tercero el 7, Matúa. Cuarto el 4, Smithson Velo. Quinto el 3, Son Box. Sexto el 6, Triunfo. Tiempo empleado por el ganador, minuto 17 segundos. 48 centésimos ganada por 3 cuerpos y un cuarto. Del segundo al tercero, 3 cuerpos. Dividendos es por ganador del 5, 10.500 guaraníes. Yavireta 5-2, 54.500 guaraníes. Trifecta 5-2-7, 25.800 guaraníes. Duplo 3-5, un solo acierto, 1.477.000 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, lo acertaron 184 boletos. Su valor 47.600 guaraníes. Segunda triple, acertaron 21 boletos. Valor de enganche 268.600 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera. Ya están la señal en vivo en directo del hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. 1.200 metros la distancia, pista de arena. Favorita es la número 4, Green Tees. Seguidas las apuestas muy de cerca por la número 7, Into Yellow Stone. Tercer jugada la número 5 y 6, 11 Out of 10 y Little Lady Lou. 18 minutos para que finalicen las apuestas. En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado.
En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta tercera carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. El segundo pase de la apuesta PIC 5 tiene un valor de 47.600 guaraníes. Juega por 7 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. El segundo pase de la apuesta PIC 5 tiene un valor de 47.600 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 7 millones de guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Va quedando todo listo. Largaron. Salen agrupadas las competidoras, trata de enseñar el camino a la participante número 4. Le toma cuerpo y medio de ventaja la número 5. En la tercera ubicación se desempeña el 6. Cuarto viene accionando por dentro el 3. Gana terreno rápidamente el 2. En la sexta ubicación el 7. Cierra la marcha el 1. Las competidoras descontaron los primeros 300 metros de la prueba con la número 4 enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 2 que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la participante número 3. Cuarto viene accionando el 6. En la quinta ubicación se desempeña el 7, más atrás el 1, cierra la marcha ahora el 5. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes. La número 4, cuerpo de ventaja sobre la número 2. Tercera se desempeña la participante número 3. Cuarta expectante viene accionando el 6. En la quinta ubicación lo hace el 7, más atrás el 1. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 5. Las participantes en los últimos 600 metros de carrera. Hay lucha en la delantera, por dentro el 4, por fuera el 2 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 2, pequeña ventaja ahora sobre la número 4. En la tercera ubicación, gana terreno por fuera la número 7. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. La número 2 a rigor del látigo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7 que va resueltamente en su búsqueda. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 2, Sakura Blossom, logra estirar cuerpo de ventaja sobre la participante número 7. Tercera al 1 y cruzaron el disco. Las competidoras del clásico Triple Corona nacionales para hembras
están en la pista principal. Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 2, Sakura Blossom. Segunda la número 7, Into Yellowstone. Tercera la número 1, Screaming Virginia. Cuarta la número 3. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 12 segundos. 2 centésimas ganada por 3 cuartos de cuerpo de la segunda a la tercera. Varios cuerpos dividiéndose por ganador vacante. Llave simple 2-7, 308.000 guaraníes. Duplo 5-2, un solo acierto 241.700 guaraníes. Primera triple aceptaron 10 boletos, su valor 150.000 guaraníes. El segundo pase de la apuesta PIC 5 lo aceptaron 21 boletos, valor de enganche 416.700 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 2 aciertos, 2.632.000 guaraníes. En los monitores está mostrando el desarrollo de la tercera carrera. En esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado.
3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. El Aras JC presenta su remate primavera. 8 productos, 4 machos y 4 hembras. Último remate del año. La última oportunidad para participar con un producto de primer nivel en la espectacular programación de Potrillos 2024. Últimas crías de Try Twice y Western Cover. Este lunes, 16 de octubre, 20-30 horas, local del Jockey Club del Paraguay. Se parte de la mejor cartelera clásica de los últimos años. El público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Y el tercer pase de la apuesta PIC 5, cuyo enganche tiene un valor de 416.700 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 7 millones de guaraníes. Se cierran las ventanillas.
largaron el clásico triple corona nacional para hembras. Sale decididamente a enseñar el camino a la participante número 1, Cuñá Chingolí. Le toma 2 cuerpos y medio de ventaja la número 2, Joya Secreta. Las competidoras dejaron atrás la señal indicatoria de los 1400 metros. Sin variantes, siempre la número 1, Cuñá Chingolí. Le toma ahora cuerpo de ventaja la número 2, Joya Secreta, que va en su búsqueda. Las participantes descontaron los primeros 400 metros de la prueba y va a haber lucha en la delantera. La número 1, Cuñá Chingolí, pescuezo de ventaja ahora sobre la número 2, Joya Secreta, que va resueltamente en su búsqueda. Las participantes van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Vuelve a sacar distancias la número 1, Cuñá Chingolí, medio cuerpo de ventaja sobre la número 2, Joya Secreta, que corre expectante por fuera. Las competidoras comienzan a volcar ya el último codo y hay lucha en la delantera por fuera la número 2, Joya Secreta. Le toma ahora medio cuerpo de ventaja a la número 1, Cuñá Chingolí. Las competidoras en los últimos 700 metros de carrera domina la número 2, Joya Secreta. Estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, Cuñá Chingolí, que corre por dentro. Las competidoras en los últimos 550 metros finales del clásico triple corona nacional para hembras y están en la recta final. La número 2, Joya Secreta, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 1, Cuñá Chingolí, que corre por dentro. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. La número 2, Joya Secreta, pequeña ventaja sobre la número 1, Cuñá Chingolí, que insiste por dentro. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera. La número 2, Joya Secreta, pequeña ventaja sobre la número 1, Cuñá Chingolí, que se resiste. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina ahora la número 2, Joya Secreta. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, Cuñá Chingolí. Pocos metros para el disco. El 2, Joya Secreta. Y Juan Figueredo, 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 1, Cuñá Chingolí. Y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del clásico Triple Corona Nacional para los machos. Marcador oficial de la cuarta carrera, primera la número 2, Joya Secreta, segunda la número 1, Cuña Chingolí. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 49 segundos 53 centésimas, ganada por varios cuerpos. Los dividendos es por ganador del 2, 5.500 guaraníes, la apuesta duplo 2-2, un acierto, 217.000 guaraníes. Primera tip, 91 boletos, su valor 13.100 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 5 boletos, valor de enganche 300.000 guaraníes. Y el tercer pase de la apuesta PIC 5, 17 aciertos, 514.700 el costo del enganche. La repetición de la cuarta carrera se mostrará al término de la quinta carrera. En esta quinta carrera, round con PIC 4, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. Y el duplo, un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.000.000 de guaraníes. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta quinta carrera está en juego la apuesta P4, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado y el duplo a un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.000.000 de guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el clásico triple corona nacional para los machos. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 2, escoltado. Le toma cuerpo y medio de ventaja el número 4, Retobado. Tercero se desempeña el 1, Sensacional. Cierra marcha el 3, Don Juan. Los competidores ingresaron en la recta opuesta con el número 2, escoltado, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, Retobado. Tercero expectante se desempeña por dentro el número 1, Sensacional. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 3, Don Juan. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. El número 2, escoltado, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Retobado. Tercero se desempeña el participante número 1, Sensacional. Se la marcha el 3, Don Juan. Los competidores están enfrentando el último codo. El número 2, escoltado, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Sensacional, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 3, Don Juan. Cierra la marcha ahora el 4, Retobado. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera. El número 2, escoltado, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Sensacional, que insiste por fuera. En la tercera ubicación a varios cuerpos lo hace el número 3, Don Juan. Cierra la marcha el 4, Retobado. Y los competidores del clásico triple corona nacional para los machos están en la recta final. El número 2, escoltado, pequeña ventaja sobre el número 1, Sensacional, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 3, Don Juan. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco. Asume el comando del lote número 1, Sensacional. Estira varios cuerpos de ventaja ahora sobre el número 2, escoltado. Tercero se desempeña el 3, Don Juan. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Se afianza en la vanguardia el 1, Sensacional. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el número 2, escoltado. Gana terreno al fondo el 3, Don Juan. Últimos 50 metros finales el 1, Sensacional. Y Juan Figueredo logra estirar varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 3, Don Juan. Tercero el 2, escoltado. Cruzaron el disco.
Marcador de la quinta carrera. Primero el 1, Sensacional. Segundo el 3, Don Juan. Tercero el 2, Escoltado. Cuarto y último el 4, Retobado. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 45 segundos 17 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. 3 cuerpos. Dividendos, Espora ganador del número 1. 5.500 guaraníes. Llave directa 1-3. 71.200 guaraníes. Duplo 2-1. 15 aciertos, 25.200 guaraníes. El primer pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 75 boletos, su valor 41.700 guaraníes. La segunda triple aceptaron 96 boletos, valor de enganche 26.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 3 aciertos, 400.000 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, lo aceptaron 8 boletos, su valor 1.093.700 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera y al término el desarrollo de la cuarta carrera.
En esta sexta carrera está en juego la triple D, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Cinco minutos y se cierran las ventanillas. Están en la pista principal los competidores del premio Doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo. Pozo garantizado, 18 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas. El Aras JC presenta su remate primavera. 8 productos, 4 machos y 4 hembras. Último remate del año. La última oportunidad para participar con un producto de primer nivel en la espectacular programación de Potrillos 2024. Últimas crías de Try Twice y Western Cover. Este lunes, 16 de octubre, 20:30 horas, local del Jockey Club del Paraguay. Se parte de la mejor cartelera clásica de los últimos años. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. La última triple que garantiza 18 millones de guaraníes. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino al participante número 4, César Uncur le toma pequeña ventaja, número 1, Café Fuerte, que rápidamente asume el comando del lote, estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, tercero se desempeña por dentro, ganando talón rápidamente, número 2, Mbappé, quedando en la cuarta ubicación el número 7, Vodka Pura pareado con el número 8, Patotero. Los competidores comienzan a enfrentar el codo, el número 2, Mbappé, cabeza de ventaja ahora sobre el 1, Café Fuerte, gana talón por fuera, el número 4, César Uncur, en la cuarta ubicación se desempeña el número 9, Avinagrado, quedando en la quinta ubicación el número 8, Patotero, más atrás se desempeña el 7, Vodka Puro, gana terreno al fondo el competidor número 5, Blue Martin. Los competidores del premio doble 10, Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán, están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 2, Mbappé intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, César Uncur. Abierto, gana terreno el participante número 9, Avinagrado. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por dentro. Número 2, Mbappé por el centro de la pista. Número 9, Avinagrado, quedando en la tercera ubicación. El número 4, César Uncur. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por el centro de la pista. Número 9, Avinagrado. Pequeña ventaja sobre el 2, Mbappé. Abierto en la atropellada. El 6, Tronador. Pocos metros para el disco. El 9, Avinagrado, con Juan Figueredo, cuerpo de ventaja sobre el número 6, Tronador, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 9 Avinagrado, segundo el 6 Tronador, tercero el 2 Mapé, cuarto el 8 Patotero, quinto el 4 Cesarion Curse, sexto el 5 Blue Marlin. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos, 83 centésimas, ganada por un cuerpo y un cuarto, del segundo al tercero, varios cuerpos. Los dividendos es por ganador del 9, 5.500 guaraníes. Llave directa 96, 171.400 guaraníes. Trifecta 962, 88.900 guaraníes. Duplo 19, 18 aciertos, 57.200 guaraníes. Primera triple aceptaron 210 boletos, su valor 107.100 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 28 boletos, valor de enganche 111.600 guaraníes. Triple que finalizaba con 33 aciertos, 65.400 guaraníes. Y el PIC 5 con 4 aciertos abona la suma de 1.750.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. En la pista se encuentran 4 de los 8 potrillos que serán subastados el día de mañana en el remate primavera del Aras JC, el cual será la última producción de Try Twice y Western Covers. Además, hay hijos de Prince of Rye y de Southern Cat. El primero en presentar en pista es el 3, Fratus, hijo de Southern Cat y Walking Hub. Southern Cat es el padre del ganador del día de hoy de Ayrton. Por línea materna, su madre Walking Hub. Es hija de Harlan Holiday, ganadora de 2 carreras en San Isidro a los 3 y 4 años. Y madre de Relaxing, ganador en Palermo del 2003. Además, Fratus tiene la misma combinación de Happy Happy Day, ganador del último Gran Premio Jockey Club disputado la semana pasada en la República Argentina. Aparte, su cuarta madre, Relaxing, fue campeona como yegua madre y ganadora de 13 carreras en Inglaterra. El otro potrillo presentado en el día de hoy es Fogonero, Prince of Rye y Elastine,
Como todos bien saben, el Prince O'Reilly es padre de Inalcanzable y de Princesa Mía, ambos ganadores en nuestro medio. Por línea materna, es nieto nada más y nada menos que Souter Halo, líder indiscutible en la Argentina como abuelo materno, ganador de 12 estadísticas consecutivas. Además, Fogonero es hermano de Edrador, ganadora de Energizado, ganador de 2 carreras en nuestro medio, incluso la polla de Potrillos, y segundo en el derby de Asunción Macho. De Insignate, quien es la madre de Endiosada, ganadora del clásico Asociación de Criadores y tercera en el derby de Asunción. Entre las hembras que subastaremos mañana, la tercera en pista es la Escoltada, hija de Try Twice y Escoltada, hermana de Escoltado, ganador de 3 carreras, incluso el clásico Consagración Nacionales, clásico Asociación de Criadores de Sangre Pura de Carreras Nacionales y la eliminatoria del derby de Asunción. Hija de Try Twice, padre de los 2 ganadores del clásico del día de hoy, de Joya Secreta y de Sensacional. Además, padre de Milagrosa Sureña, ganadora de 3 carreras en La Plata, una de las mejores potrancas el año pasado en la República Argentina, ganadora del Grupo 1 y actualmente desempeñándose en Estados Unidos. La última potranca a ser presentada es Nochebuena, otra hija de Try Twice y I'm With You. Esta es propia hermana de Joya Secreta, ganadora del clásico Triple Corona Nacional para hembra el día de hoy, además de ser segunda en el clásico Bernardino Gorostiado y segundo en la polla de Potrancas. Es hermana de Ian Spezia, ganadora de 5 carreras en Asunción y segundo en el derby de Asunción. Estos 4 productos serán subastados junto con Monumental, hijo de Westercover y Aritana, hermano de los grandes ganadores clásicos como Oro Negro, Inalcanzable, Ráfaga, de Magnate por Westercover y Ginny Blue, y de Ponderada y de Foragida, hijas de Westercover y Prince of Rai. Estos potrillos correrán el próximo año por una bolsa de 1.000 millones de guaraníes, además de poder participar en la cartelera clásico de los importados y de los nacionales. Los esperamos entonces mañana a partir de las 20 y 30 horas en el local del Jockey Club del Paraguay para el remate del Aras JC en su versión primavera. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Goodbine, donde se va a disputar nuestra 7ª carrera del programa oficial. No corre el 6, Big Executive, competencia sobre 1.200 metros en la pista de Tapeta del hipódromo ubicado en Canadá. Favorito se muestra el 11, Scott Daddy, seguido en las apuestas por el participante número 5, City Miskiev. Tercer jugado se encuentra el participante número 1, Priceless Will. Restan exactamente 10 minutos para que finalicen las apuestas. Rogamos al público agilizar las mismas. En esta 7ª carrera arranca el duplo. 20.000 el costo, pozo garantizado, 5 millones de guaraníes.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando los competidores en el hipódromo de Goodbine. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Tratan de enseñar el camino por el lado de la pista. El número 16 le toma cuerpo y medio de ventaja al 12. En la tercera ubicación se desempeña el 2. Cuarto viene accionando el 13. En la quinta ubicación lo hace el número 13. Más atrás el 15. Los competidores contaron los primeros metros de la prueba al número 16. Cuerpo de ventaja sobre el número 3. Tercero se desempeña el 2. Cuarto mejorando por fuera lo hace el 12. En la quinta ubicación gana terreno el número 5. Apareado con el número 15. Más abierto lo hace el 14. Los competidores van a comenzar a enfrentar el último codo con el número 16 enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 3. Tercero se desempeña el participante número 12. Cuarto expectante lo hace el competidor número 2. En la quinta ubicación se desempeña el 13. Más atrás viene accionando el participante número 5 y los competidores de nuestra séptima carrera están en la recta final. El número 16, pequeña ventaja sobre el número 3 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 2. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 16, cuerpo de ventaja sobre el número 3 que insiste por fuera. Más abierto lo hace en larga atropellada. El número 5. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 16 de punta a punta. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5. Tercero el 3 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 16, La Belleza Negra. Segundo el 5, City Miskiev. Tercero el 3, Rat Portage. Cuarto el 11, Scott Daddy. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos 62 centésimos, ganada por un cuerpo y medio del segundo al tercero, un cuerpo. Dividendos. Espora ganador del número 16, vacante, llave simple, 16.5. 200.000 guaraníes, duplo 9.16. Ha quedado vacante. La segunda triple aceptaron 19 boletos, su valor 1.184.200 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 2 boletos, valor de enganche 1.562.500 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Distancia 1100 metros. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado, la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.300.000 guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 4, Depredador, pequeña ventaja sobre el número 7, American Foam, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Más abierto se desempeña el número 9, Negrito Pintón. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera por fuera el número 9, Negrito Pintón. Más abierto lo hace el número 10, Hereje, quedando en la tercera ubicación el número 7, American Foam. Cuarto viene accionando el número 4, Depredador. Los competidores están en los últimos 650 metros. El número 10, Hereje, cuerpo de ventaja sobre el número 9, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el número 7, American Foam. Cuarto viene accionando el 4, Depredador, y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final.
Últimos 400 metros para el disco número 9, el número 10, Hereje, pequeña ventaja sobre 9, Negrito Pintón. Tercero se desempeña participante número 4, Depredador Abierto, lo hace el número 7, American Fawn. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera. El número 10, Hereje, pequeña ventaja sobre el número 7, American Fawn. Tercero se desempeña el número 4, Depredador. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, el número 10, Hereje, cuerpo de ventaja sobre el número 7, American Fawn, que hiciste por fuera. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, va a haber lucha en la delantera, por dentro el 10, por fuera el 7, pocos metros para el disco, por fuera el número 7, American Fawn, pequeña ventaja sobre el número 10, Hereje, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 7, American Foam. Segundo el número 10, Hereje. Tercero el 4, Depredador. Cuarto el 9, Negrito Pintón. Quinto el 8, Yatagán. Sexto el 5, Café Capitán. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos, 74 centésimos. Ganada por 3/4 de cuerpo del segundo, al tercero 2 cuerpos y 3/4. Los dividendos es por ganador del número 7, 47.200 guaraníes. Llave directa 7-10, 122.900 guaraníes. Trifecta 7-10-4, 216.700 guaraníes. Duplo 16-7 con 10 aciertos, 525.000 guaraníes. Cuarto pase del pick 4 con un solo acierto, 2.500.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 7 aciertos, 3.150.000 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la octava y última carrera.